Cuando miro hacia atrás, con 74 años a mis espaldas y una vida que a ojos de muchos podría parecer impecable, todavía me sorprende la nitidez con la que recuerdo aquella noche en un restaurante en Sao Paulo. He cerrado decenas de contratos millonarios. He viajado por medio mundo. He visto ciudades arder de oportunidades. Y también he presenciado cómo imperios se desmoronan en silencio. Pero nada de eso permanece tan vivo en mi memoria como el instante en que una camarera pronunció unas palabras en ruso y cambió por completo mi destino. Yo era un hombre en la plenitud de mi poder. Tenía 39 años. Dirigía con puño firme la empresa heredada de mi padre. Y en el mundo de los negocios, mi palabra rara vez era cuestionada. Estaba acostumbrado a que la gente bajara la mirada cuando yo la alzaba, a que un gesto mío bastara para que los demás se acomodaran a mis expectativas. Había crecido entre la frialdad de los números y el calor sofocante de las negociaciones, y había aprendido que la vulnerabilidad era una grieta peligrosa por donde se escapan las oportunidades. Así era yo en ese entonces, arrogante, seguro, incapaz de imaginar que una simple camarera pudiera poner en jaque todo mi universo cuidadosamente construido. El restaurante Altitudes se alzaba en lo alto de un rascacielos en el centro financiero de Sao Paulo. No era un lugar cualquiera. Allí se respiraba un aire denso de poder y dinero. Los ventanales ofrecían una vista que cortaba el aliento, la ciudad extendiéndose como un mar de luces bajo nuestros pies. Y cada mesa estaba ocupada por ejecutivos, diplomáticos, inversores y herederos de apellidos pesados. Era un teatro donde cada gesto tenía significado, donde las sonrisas eran más diplomáticas que sinceras, y donde un silencio bien colocado podía arruinar reputaciones más rápido que cualquier palabra. Aquella noche yo cenaba con 2 ejecutivos norteamericanos y un político influyente de Brasilia. Discutíamos inversiones extranjeras, cifras que para la mayoría sonarían astronómicas, pero que para mí eran parte del día a día. El vino corría con elegancia calculada, las carcajadas sonaban medidas, y yo dominaba el ambiente con la naturalidad de quien siempre lo había hecho. Recuerdo haber girado la copa de un Chateauneuf du Pape entre mis dedos, un gesto aprendido en cenas de negocios en Burdeos, mientras exponía con aparente modestia unas proyecciones de retorno del 30% en 18 meses. El político, con su cabello gris y su sonrisa ensayada, me elogió recordando que en Manaus había prometido 15 y había entregado casi el doble. Todo parecía fluir según el guión de siempre. Yo imponía, ellos asentían, y mi poder se consolidaba, hasta que apareció ella. Elena. Ese nombre aún resuena en mi pecho con la misma intensidad que la primera vez que lo leí en su placa. Se acercó a nuestra mesa con pasos firmes y medidos, distinta a las demás camareras que parecían modelos sacadas de una agencia. Había algo en su presencia, una dignidad silenciosa que contrastaba con el ambiente de reverencias teatrales. Tenía ojos almendrados, una piel clara que reflejaba la luz con suavidad, y movimientos precisos, casi coreografiados, como si servir vino fuera un arte aprendido con disciplina. No sé por qué, pero sentí la necesidad infantil de llamar su atención, y lo hice de la peor manera. Comenté en voz alta que el vino me recordaba a uno que había probado en San Petersburgo, y luego, entre risas cómplices con mis invitados, solté unas palabras en ruso. No era la primera vez que utilizaba un idioma extranjero como herramienta de exhibicionismo. Aquel comentario era un elogio aparentemente inocente
hacia la delicadeza de sus manos, pero con un matiz malicioso que, estaba seguro, ninguno de mis acompañantes entendería. Me reí discretamente, convencido de mi ingenio, de mi superioridad. Lo que ocurrió a continuación quebró mi sonrisa en 1000 pedazos. Elena me respondió, en ruso perfecto, con un acento nativo que no dejaba espacio a dudas. Me agradeció el elogio, sí, pero lo corrigió con una firmeza impecable. Prefería que admirara la calidad de su servicio y no partes de su cuerpo. Añadió, con esa serenidad que solo tienen los que se saben dueños de sí mismos, que estaría encantada de recomendarme vinos rusos auténticos la próxima vez. Lo dijo con la entonación justa, sin levantar la voz, sin humillarme, pero dejando claro que había entendido cada sílaba de mi comentario y que no pensaba dejarlo pasar. La mesa enmudeció. Mis invitados, aunque no comprendieron el idioma, percibieron que algo había ocurrido. Y yo, Ricardo Méndez, el hombre de las respuestas rápidas y las réplicas punzantes, me quedé mudo. No recuerdo cuánto duró aquel silencio, pero en mi interior fue un terremoto. Ella se retiró con una breve reverencia, como si nada hubiera pasado. Yo intenté retomar la conversación. Fingí sonreír, firmé documentos preliminares, pero mi mente no podía apartarse de la imagen de esa mujer que me había desarmado con tanta naturalidad. No era solo la vergüenza de haber quedado expuesto, era algo más profundo. Era la forma en que lo hizo, sin arrogancia, sin necesidad de aplastarme, simplemente con inteligencia y presencia. Algo dentro de mí, más allá del ego, se movió aquella noche. Cuando mis invitados se marcharon, permanecí sentado fingiendo revisar papeles, pero en realidad esperaba volver a verla. Pedí una vodka rusa, por casualidad, o tal vez no tanto, y pregunté al barman si la señorita Elena seguía de turno. Me respondió que siempre cerraba a las 2 de la mañana. Lo dijo con un gesto que sugería que yo no era el primero ni sería el último en interesarse por la camarera misteriosa. Ese detalle me incomodó más de lo que habría querido admitir. Durante los días siguientes no pude sacarla de mi cabeza. En reuniones, conferencias, incluso en un almuerzo con mi madre, su imagen se interponía como una obsesión. Llamé a un amigo en recursos humanos y pedí información. Descubrí que su nombre completo era Helena Sokolov, hija de inmigrantes rusos, 27 años, licenciada en letras por la USP, con un máster en literatura comparada. Hablaba 5 idiomas con fluidez. Eran credenciales impresionantes para alguien que trabajaba como camarera de noche. ¿Qué hacía una mujer así sirviendo mesas? La pregunta me perseguía. No satisfecho, pedí a mi departamento de seguridad que investigara más a fondo. Una práctica común en los negocios, pero esta vez motivada por un interés personal. El informe confirmó que era hija de académicos rusos, llegados al Brasil en los años 90. Su padre había sido profesor de literatura en Moscú, su madre pianista clásica. No lograron revalidar sus títulos aquí y terminaron enseñando en escuelas de idiomas. Elena creció en un ambiente intelectualmente rico, pero económicamente modesto. Se graduó con honores, publicó artículos sobre Dostoyevsky y Tolstói, trabajó como traductora e investigadora, pero en algún momento abandonó la academia. No había escándalos, ni deudas, ni sombras. Solo un misterio aún mayor. Decidí volver a las altitudes, esta vez solo. Me senté en una mesa discreta, con vista a la ciudad iluminada. Pedí un plato cualquiera, sin interés en la comida. Cuando Elena apareció, noté un destello de reconocimiento en sus ojos.
rápidamente sustituido por la profesionalidad. Me dio la bienvenida con cortesía y yo, en un intento de parecer menos arrogante, le pedí que me llamara Ricardo. Ella asintió sin emoción y me preguntó qué quería beber. Cuando regresó con mi trago, me atreví a disculparme. Le dije que mi comentario en ruso había sido inapropiado. Ella me perdonó con una simple frase, sin sonrisa, sin apertura. Esperaba más, pero no vino nada. Entonces, imprudente, mencioné que conocía sus estudios en la USP y su máster. Le pregunté por qué trabajaba como camarera. Fue un error. Su rostro se endureció y me llamó por mi apellido, con frialdad. Descubrió que había investigado su vida. Me reprochó la invasión de su privacidad con palabras tan cortantes que me dejaron, por segunda vez, sin respuesta. Se alejó con pasos firmes, dejándome hundido en un desconcierto desconocido. Esa noche la observé trabajar. Había en sus movimientos una precisión artística, como una bailarina que ejecuta cada gesto con perfección. Dejó en mí una huella que ya no podía ignorar. Al volver a mi apartamento en Higienópolis, supe que regresaría una y otra vez hasta descubrir qué había detrás de esos ojos que me desafiaban sin miedo. Y así comenzó todo. Hoy, con 74 años, me pregunto qué habría sido de mí si aquella noche Elena no me hubiera respondido en ruso. Quizá habría seguido mi camino habitual. Contratos, poder, riqueza, un vacío disfrazado de éxito. Pero ella irrumpió como un espejo que me obligó a mirarme de verdad. Y lo que vi no me gustó. Por eso, cada detalle de esos primeros encuentros sigue grabado en mi memoria con la intensidad de una confesión. Porque esa mujer, con su dignidad sencilla y su inteligencia feroz, no solo me enfrentó, me cambió para siempre. No pasaron muchos días antes de que mi curiosidad se transformara en una necesidad casi física. Había algo en Elena que me desafiaba de una manera que ninguna otra persona lo había hecho jamás. Yo, que solía sentirme dueño de cada conversación, que rara vez dudaba al tomar decisiones, me descubrí planificando mis noches solo para coincidir con ella en el Altitudes. Fingía que iba por el vino, por la vista, por la comida, pero en el fondo lo único que me importaba era verla. Una segunda visita fue distinta de la primera. Llegué temprano, elegí una mesa apartada y me prometí a mí mismo que esta vez no cometería el error de invadir su intimidad. Me quedé en silencio, observando cómo se movía entre las mesas, cómo mantenía la misma distancia respetuosa con todos los clientes, sin mostrar preferencia ni debilidad. Había en ella una especie de disciplina que me resultaba intrigante. Cuando se acercó a atenderme, me recibió con la misma formalidad. Yo le pedí un vodka beluga y le pregunté si podría dedicarme unos minutos durante su pausa. Me miró con desconfianza, como quien mide cada palabra antes de pronunciarla, y finalmente aceptó. Tuve que esperar casi una hora, leyendo un libro que había comprado expresamente para impresionarla. Los hermanos Karamazov, en ruso. No entendí la mitad, pero me obligué a intentarlo. Cuando se sentó frente a mí, fue como si todo el ruido del restaurante se desvaneciera. Le pedí disculpas una vez más por la invasión de su privacidad y le expliqué que había querido entender más de su mundo. Coloqué sobre la mesa un paquete envuelto, libros que había buscado con esmero, entre ellos una recopilación de relatos traducidos por su padre. Su reacción fue compleja. Al principio su rostro se endureció, como si yo hubiera vuelto a traspasar una línea. Pero al abrir el paquete y reconocer las traducciones de Mijaíl Sokolov, sus ojos se humedecieron por un instante
que intentó disimular. Murmuró que esa edición estaba agotada hacía años y que jamás pensó volver a tenerla en sus manos. Fue la primera grieta en su coraza. Por un segundo, dejó que su humanidad se filtrara. Yo no sabía cómo manejarlo. Acostumbrado a usar el dinero como herramienta para resolver cualquier problema, quise ofrecer más. Contactos, recomendaciones, ayuda. Ella, en cambio, me recordó con frialdad que no necesitaba mi caridad. Esa palabra me hirió porque me obligó a reconocer la verdad. En el fondo, sí estaba intentando comprar su atención. Sin embargo, algo cambió esa noche. Aunque se levantó para volver al trabajo con rapidez, antes de irse, me dijo que Ana Akhmatova era su poeta favorita y que había notado que uno de los libros que le regalé era de ella. Ese pequeño gesto, casi un reconocimiento, me llenó de una alegría infantil. A partir de entonces, empecé a reorganizar mi agenda. Dejé de lado reuniones, almuerzos, compromisos que antes habrían sido ineludibles. Mis noches comenzaron a girar en torno a Elena. Cada visita al restaurante se transformó en un ritual. Yo llegaba con un libro distinto bajo el brazo, pedía una copa y aguardaba pacientemente. Ella, en sus pausas breves, me regalaba conversaciones que para mí se volvían tesoros. Hablábamos de literatura rusa, de filosofía, de la vida académica que había dejado atrás. Me impresionaba su capacidad para diseccionar textos y autores, para extraer de cada frase una reflexión sobre la condición humana, y me impresionaba aún más cómo aplicaba esa misma lucidez para analizarme a mí. Una vez, tras haber observado cómo manejaba a un cliente particularmente exigente, le comenté que tenía talento para lidiar con personas complicadas. Ella me respondió con una sonrisa apenas insinuada. Crecí entre académicos, egos frágiles disfrazados de arrogancia intelectual. Aprendí a navegar entre vanidades desde pequeña. Yo intenté bromear diciendo que hablaba de la mía, y me replicó: «La tuya es distinta, no nace de la inseguridad, sino de la certeza. Realmente crees en tu superioridad». Sus palabras me atravesaron. No sonaban como un insulto, sino como una observación clínica. Y, sorprendentemente, no me ofendí. Por primera vez, alguien me decía algo que nunca habría tolerado de otra persona. Y sin embargo, viniendo de ella, me resultaba liberador. Comencé a cuestionar cosas que nunca había cuestionado. Durante reuniones de consejo, en las que antes imponía mi opinión sin dudar, empecé a escuchar más, a considerar la posibilidad de que mis socios tuvieran razón. Mi madre fue la primera en notarlo. Una noche, durante la cena familiar en la mansión del Morumbí, me miró fijamente y me dijo: «Estás diferente, menos absoluto, menos arrogante. ¿Conociste a alguien?». Me sorprendió su intuición. No quise darle detalles, pero terminé confesando que había alguien. Mi madre, Cecilia, se mostró escéptica cuando le conté que era una camarera. Pero al oír hablar de sus estudios, de su inteligencia, su gesto cambió. Me advirtió, sin embargo, que no debía tratarla como un trofeo ni como una curiosidad. Si no estás preparado para algo real, aléjate antes de hacerle daño, me dijo. Sus palabras me acompañaron por mucho tiempo. La relación con Elena avanzaba con pasos tímidos pero firmes. Una noche la encontré más cansada de lo habitual. Me atreví a preguntar y tras dudar, me confesó que su padre estaba enfermo de Parkinson y que los medicamentos eran caros. Intenté ofrecer ayuda médica y financiera, pero me rechazó con dureza. «No necesito que me salves, solo necesito respeto»,
me dijo. Esa frase me marcó. Era la esencia de quién era ella. Una mujer que no buscaba salvadores ni benefactores, sino reconocimiento y dignidad. Tiempo después, tras una de esas conversaciones intensas, accedió a verme fuera del restaurante. Me citó en una exposición sobre literatura rusa en el Museo de la Lengua Portuguesa. Aquel domingo llegué antes de la hora, vestido de manera discreta, intentando parecer menos el empresario intocable y más un hombre común. Cuando la vi llegar, sin el uniforme de camarera, con una falda azul marino y una blusa blanca sencilla, comprendí que estaba entrando en un mundo totalmente distinto al mío. Recorrimos la exposición juntos. Ella me mostró fotografías de inmigrantes rusos llegando a Santos en 1926. Me habló de su abuelo profesor perseguido en San Petersburgo, de cómo había traído a Brasil una maleta llena de libros. Se detuvo ante una vitrina que exhibía la primera traducción publicada de su padre. Lo dijo con un orgullo sereno. Tenía solo 25 años. Los críticos decían que logró captar la esencia de Gogol como nadie. Yo la escuchaba fascinado, sintiendo que ese universo de letras y exilios era mucho más rico que cualquier cifra que yo pudiera mostrar en mis balances. En otra sala, dedicada a traductores contemporáneos, encontré un panel sobre su padre y, para mi sorpresa, también una mención a ella, descrita como una joven ensayista prometedora. Le hice una broma sobre su fama académica y por primera vez la escuché reír de manera genuina. Ese sonido aún resuena en mí como un regalo. En una cafetería anexa al museo me atreví a preguntarle por qué había abandonado la universidad. Su respuesta fue dura. Me habló del diagnóstico de su padre, de la necesidad de trabajar para sostenerlo, pero también de un orientador que había intentado aprovecharse de ella. Cuando lo denunció, el sistema la aplastó. No era cuestión de talento, era cuestión de poder, me dijo con amargura. Esa noche sentí una indignación que me consumía. Quise prometerle que arruinaría a aquel hombre con mi influencia, pero ella me detuvo. ¿Eso te haría distinto de Raskolnikov?, me preguntó, comparándome con el personaje de Dostoyevsky, que creía estar por encima de la moral común. No supe qué responder. Fue en ese momento cuando comprendí la magnitud del desafío que Elena representaba. No solo me atraía, no solo despertaba mi curiosidad. Ella me obligaba a cuestionarme, a reconocer que mi forma de ejercer el poder podía ser injusta, abusiva. Me estaba desarmando desde dentro. Poco después me invitó a su casa. Allí conocí a su padre, Mijail. A pesar de la enfermedad, conservaba una lucidez extraordinaria. Me recibió en ruso, bromeando sobre si yo era un pretendiente. Durante horas conversamos sobre literatura y negocios, él haciéndome preguntas incisivas sobre economía global, y yo respondiendo con la sinceridad de alguien que ya no sentía la necesidad de impresionar. Descubrí en ese hombre a un mentor inesperado, y en su hogar sencillo, repleto de libros y fotografías familiares, un refugio donde no importaban ni los trajes ni las cifras. Aquella noche, al salir del Vixiga, comprendí que mi vida estaba cambiando de una manera irreversible. No era solo un enamoramiento pasajero, era una transformación. Volver a Sao Paulo después de aquellas semanas en Paraty fue como despertar de un sueño y regresar a un campo de batalla. El silencio del mar había sido sustituido por el rugido de teléfonos, titulares de periódicos, reuniones tensas. Mi empresa, mi imperio, se encontraba bajo amenaza. Eduardo Almeida,
un rival de vieja data, había iniciado una compra silenciosa de acciones a través de terceros. Pronto se reveló que ya poseía cerca del 20% y que su intención era clara: cuestionar mi liderazgo y arrebatarme el control de lo que mi padre y yo habíamos construido. Fernando, mi director financiero, me lo advirtió con tono grave. Ricardo, Almeida está usando tu relación con Elena como argumento. Dice que has perdido el foco, que te distraes con un romance mientras él piensa en los negocios. Sentí un golpe en el estómago. Había sido ingenuo creyendo que podía vivir en dos mundos sin que uno contaminara al otro. Convocamos una reunión de emergencia con el consejo. Fue un día largo, cargado de tensión. Algunos directores, hombres que habían confiado en mí durante años, comenzaron a dudar. Me sugirieron volver al perfil anterior, más austero, menos visible con Elena, retomar la imagen del ejecutivo incansable. Yo me negué. No iba a traicionar la transformación que estaba viviendo. No iba a renunciar a ella para salvar una imagen hueca. La presión comenzó a filtrarse en mi vida personal. Llegaba agotado a casa, sin energía para conversar. Elena, por su parte, empezaba a recibir propuestas académicas gracias a la visibilidad inesperada que la prensa había dado a nuestra relación. Convites para conferencias, la posibilidad de retomar su doctorado, la insistencia de editores que querían su libro. Pero incluso esas oportunidades venían cargadas de morbo. Siempre había un periodista queriendo reducirla a la etiqueta de la camarera que conquistó al millonario. Una noche discutimos con dureza. Ella me dijo que quizás debía apartarse, darme espacio para enfrentar la batalla sin la carga de su presencia. Yo le respondí con una vehemencia que me sorprendió. No eres una carga, eres lo único que me mantiene cuerdo en medio de este caos. Pero sentí el miedo en sus ojos. Tenía razón en algo. Nuestra historia había despertado fuerzas que amenazaban con destruirnos. Fue su padre, una vez más, quien aportó claridad. Durante una cena silenciosa en su departamento, Mijaíl nos dijo: en la gran literatura rusa, los personajes no son heroicos porque eligen siempre lo correcto. Son heroicos porque eligen con autenticidad. Ustedes deben decidir si serán fieles a lo que son o si se someterán a las expectativas de los demás. Aquella frase se grabó en mi mente. Al día siguiente, me levanté con la decisión tomada. Convocaría a todo el consejo, a los principales accionistas y también a Almeida. No iba a esconderme, no iba a fingir. Iba a hablar con absoluta honestidad. Recuerdo aquella mañana como si fuera ayer. Entré a la sala de reuniones con un terno impecable, pero con una serenidad que desconcertó a todos. Almeida estaba allí, con su sonrisa cínica, convencido de que tenía la partida ganada. Inicié reconociendo lo evidente. Sí, he cambiado. Sí, dedico tiempo a intereses personales. Pero miren los números. Este último trimestre ha sido el más lucrativo de nuestra historia. El acuerdo con los chinos está asegurado. Y estamos a punto de concretar la mayor adquisición inmobiliaria de Brasil. ¿Dónde está la crisis? Almeida intentó ridiculizarme. Dijo que el infalible Ricardo Méndez se había enamorado de una camarera y que eso preocupaba a los inversionistas serios. Yo lo miré sin perder la calma y respondí: durante 15 años sacrifiqué mi vida en nombre de esta empresa. Trabajé 18 horas al día, 7 días a la semana. Logramos resultados extraordinarios, sí, pero a costa de convertirnos en máquinas.
Conocer a Elena me hizo comprender que el éxito sin equilibrio es una victoria vacía. No estoy perdiendo el foco. Estoy ampliando la visión de lo que esta compañía puede ser. Entonces anuncié mis planes. Una reestructuración que incluiría políticas de conciliación entre vida y trabajo para todos los empleados, la creación de un programa de participación accionaria y, lo más arriesgado, la Fundación Mikhail Sokolov, dedicada a democratizar el acceso a la literatura en Brasil. El silencio fue pesado. Algunos me miraron como si hubiera enloquecido, pero fue mi madre, presente como accionista, quien se levantó y dijo: «Apoyo completamente estas medidas. Es hora de que una empresa de esta magnitud asuma un compromiso real con la sociedad». Su voz, siempre firme, inclinó la balanza. La votación fue tensa, pero ganamos por un margen estrecho. Almeida se levantó con el ceño apretado, reconociendo su derrota momentánea. Yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había actuado en coherencia con mi verdad. Al llegar esa noche al departamento de Elena, encontré a padre e hija viendo el noticiero. Los periodistas hablaban de la revolución corporativa de Ricardo Méndez. Elena me miró con sorpresa y también con cierto reproche. «Podrías haberme avisado que ibas a poner el nombre de mi padre en una fundación». Yo le expliqué que era mi manera de honrar su legado, de mostrarle al mundo el valor que siempre había tenido. Días después, le propuse a Elena dirigir la fundación. Al principio dudó. Dijo que no tenía experiencia administrativa, que aún estaba terminando su libro. Le aseguré que lo único que necesitaba era su visión y su pasión. Finalmente aceptó, con la condición de tener total autonomía y un consejo diverso. Vi en sus ojos una mezcla de temor y entusiasmo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mientras ella avanzaba con el manuscrito de su libro sobre la influencia de la literatura rusa en Brasil, yo implementaba cambios en la empresa. Delegaba más. Aprendía a soltar el control absoluto. Y, para mi sorpresa, la empresa no colapsó. Al contrario, los equipos trabajaban con más motivación. En medio de todo eso, comencé a pensar en el futuro. No en el futuro de la compañía, sino en el nuestro. Una tarde, paseando con Elena por el Parque Ibirapuera, me detuve y saqué del bolsillo una pequeña caja. Dentro, un anillo sencillo de oro blanco, con una zafira azul, que había pertenecido a mi abuela. Le dije: «No quiero imponerte un modelo. No quiero un matrimonio ostentoso. Solo quiero construir una vida contigo, a nuestra manera». Ella se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos. Luego dijo: «Sí, quiero estar contigo. Quiero enfrentar lo que venga a tu lado». Fue uno de los momentos más luminosos de mi existencia. La inauguración de la fundación y la presentación de su libro coincidieron en una noche mágica en la biblioteca Mario de Andrade. El salón estaba lleno de académicos, periodistas, ejecutivos, amigos. Vi a Mikhail en silla de ruedas, con los ojos brillantes de orgullo. Vi a mi madre conversando animadamente con profesores sobre feminismo en la literatura rusa. Vi a Elena subir al escenario y pronunciar un discurso que aún me estremece al recordarlo. La literatura no es un lujo, es un derecho humano. La Fundación Mikhail Sokolov nace para que cada voz, cada historia, esté al alcance de todos. Cuando me llamó al escenario, supe que debía decir la verdad. Muchos conocen nuestra historia a través de versiones simplistas. El millonario y la camarera. La realidad es que Elena no me salvó de una vida vacía. Me obligó a cuestionarme. Me transformó.
Esa noche, cuando el evento terminó y nos quedamos solos en el salón casi vacío, Elena apoyó su cabeza en mi hombro y me preguntó: ¿y ahora? Le respondí: ahora seguimos, un día a la vez, construyendo algo significativo. Mijaíl, con su ironía habitual, interrumpió: si van a seguir tan melosos, necesitaré más vodka. Reímos los tres y comprendí que había encontrado una familia en el lugar más inesperado. El tiempo pasó, la fundación creció, su libro fue celebrado en círculos académicos y nuestra relación resistió tempestades. No fue fácil. Almeida siguió siendo una sombra. Hubo ataques mediáticos, dudas internas, momentos de cansancio. Pero lo enfrentamos juntos. Hoy, con 74 años, sentado frente a esta ventana que da a una ciudad transformada, puedo decir que lo que realmente importa no son los contratos firmados ni los edificios que llevan mi apellido. Lo que importa es haber tenido el coraje de cambiar cuando parecía que ya estaba todo escrito. Elena me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la dignidad y en la capacidad de amar sin máscaras. Y yo, que me creía invulnerable, descubrí que mi mayor fuerza fue atreverme a ser vulnerable ante ella. Esa es la historia que quiero dejarles. No la del empresario implacable, sino la del hombre que un día fue desarmado por una camarera que le respondió en ruso y que, con esas palabras, le abrió la puerta a una vida completamente nueva.